La clase de obstetricia es acerca de la colestasia intrahepática del embarazo, CIE. A modo de introducción, la colestasia es una patología colestásica reversible y que está acotada solo al curso del embarazo, perdón. Es característica de la segunda mitad de la gestación, en especial desde el tercer trimestre. No se presenta antes de las 20 semanas, hay que tener claro eso. Muchas veces se consulta por prurito, se hace estudio y no es por causa, por una colestasia. Siempre desde la segunda mitad de la gestación y en especial en el tercer trimestre. Es característica en Chile y en algunos países escandinavos. ¿Por qué en Chile? Por nuestros genes que están relacionados con la raza mapuche, están más relacionados el hecho de tener patologías colestásicas. Por eso tenemos mayores tasas también de colecistitis, de colelitiasis, de cáncer vesicular. Todo eso es debido a nuestros antepasados mapuches. Y los escandinavos también tienen mayor tasa de colestasia por causas genéticas, que no es por la misma de las nuestras. En muchos países no, esta enfermedad ni siquiera existe durante el embarazo y en otras la prevalencia es muy baja. En la frecuencia a nivel mundial es menor al 1% y el 10% de ese 1% presenta la forma ictérica. No existe repercusión ni riesgo para la madre, sin embargo hay riesgos de muerte fetal tardía, de aparición súbita y la cual es impredecible. Por eso es importante más adelante en el manejo ir controlando evaluando la unidad fetoplacentaria, en este caso con registros basales no estresantes. El diagnóstico es clínico, esencialmente clínico. ¿Cuáles son las características esenciales para realizar el diagnóstico? Es el prurito de las palmas de las manos y de la planta de los pies, es lo más característico, aunque también puede ser generalizado, el cual es de predominio nocturno y no presenta lesiones cutáneas. Es típica la consulta, la paciente que llega a la urgencia o que llega en el consultorio, que va a consultar porque llega con una picazón muy intensa en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, cuando están hablando con, ya sea con el médico, con la matrona, se rascan las manos, no encuentran qué hacer, es típica esa molestia. Y si uno les pregunta cuándo le pica más, siempre dicen en la noche. Bueno, no siempre, pero normalmente en la noche. Y en ocasiones refieren que es generalizado, pero lo que más le molesta es las palmas y las plantas de los pies. Para realizar el diagnóstico tiene que pasar al menos una semana en la cual no sea este prurito. Este prurito va a desaparecer espontáneamente 1 a 2 días posterior al parto. Es decir, con la interrupción del embarazo se acaba la enfermedad, se acaba la colestasia. En algunos casos se presenta también con coluria y con ictericia. La coluria es orina que es de color marrón oscuro y la ictericia es la coloración amarilla de la piel y de las escleras. Entonces el diagnóstico, como dice acá en el cuadrito de arriba, tercer trimestre del embarazo, siempre más de 20 semanas, pero normalmente en el tercer trimestre del embarazo, el prurito de las palmas y de las plantas de los pies, el cual es de predominio nocturno, persistencia de este prurito por más de una semana, ausencia de lesiones dérmicas asociadas a este prurito, aunque pueden existir lesiones por grataje,
al estar rascándose, se pueden generar lesiones, pero que son relacionadas con el grataje, no lesiones cutáneas. Y lo característico de esto es que 1 a 2 días postparto, las molestias de prurito desaparecen. La patogenia se da por factores ambientales, por la alimentación que tenemos, que a veces es con alto contenido graso, la susceptibilidad genética, que también hace que por lo menos los chilenos tengamos mayor riesgo de tener las chilenas, porque una enfermedad del embarazo tenga mayor riesgo de esta colestasia, aunque los hombres también tenemos mayor riesgo de tener, como les nombré anteriormente, colelitiasis, colecistitis y cáncer vesicular. Y también las hormonas juegan un rol en la patogenia de esta enfermedad, porque el aumento de los estrógenos produce mayor, mayor colestasia, mayor patrones colestásicos en el transporte de los ácidos grasos. Eso genera la colestasia del embarazo, que nos puede generar este prurito, que es tan característico, y también aumento de la contractilidad. Se puede asociar con parto prematuro, debido a que puede presentar aumento de la contractilidad, aunque no es lo más frecuente, pero se pudiese generar. Hay que estar atento a eso. Entonces, como dijimos, la predisposición genética, mayor incidencia en grupos étnicos, especialmente nuestra raza mapuche, que tenemos mayor riesgo de tener esta patología. Predisposición familiar también, cuando hay antecedentes familiares de colestasia, se logra asociar con la descendencia. Factores hormonales, como nombré anteriormente, los estrógenos que producen la colestasia, más frecuente en los embarazos múltiples, debido a que estos presentan mayor nivel de estrógenos. Factores ambientales, cambio en la alimentación, como el uso de aceites comestibles, aceites con alta cantidad de ácido graso. Variaciones estacionales y temporales se dan mayormente en la primavera, no sé el por qué, no hay estudio por qué, pero sí se ha visto que se produce más durante la primavera y puede no recurrir en todos los embarazos. Sí hay un componente de predisposición familiar, pero no existe, no es que por haber tenido colestasia vaya a tener colestasia en los otros embarazos. En cuanto a bueno, el diagnóstico, como dijimos, es esencialmente clínico, pero igual hay que solicitar exámenes. ¿Por qué? Porque pueden alterarse las pruebas hepáticas y ahí puede ser un poco más complicado. Lo que hay que solicitar cuando se realiza el diagnóstico de colestasia, pedir siempre bilirrubina, GPT, GOT, transaminasa. Las fosfatasas alcalinas no son tan necesarias porque sabemos que las fosfatasas alcalinas se ven aumentadas durante el embarazo y sería pedir un examen por pedir nada más. Y las sales biliares o ácidos biliares son importantes, pero lamentablemente no se toman de rutina en muchos hospitales. Por lo menos, al menos en nuestro hospital, el Hospital Regional de Talca, y tampoco en el Hospital de San Javier, no se existe el control de ácidos biliares, pero siempre solicitar bilirrubina, GPT, GOT y las transaminasas. Como dijimos anteriormente, el 10% va a presentarse de su forma ictérica, así que hay que estar atentos a los niveles de bilirrubina. La clasificación de la CIE según bioquímica hepática se da de bajo riesgo, moderado riesgo y de alto riesgo. Las de bajo riesgo son cuando los ácidos biliares están entre 10 y 19, con la GOT y GPT que están normales. Esa AST y ALT son lo mismo que la GPT y la GOT. Moderado riesgo de entre 20 y 39, con la GPT y GOT aumentadas, pero no más del doble. Y alto riesgo cuando los ácidos biliares son mayores a 40, con GPT y GOT mayores al doble
y no hay respuesta al tratamiento médico con el ácido ursodeoxicólico. Normalmente esta clasificación no se hace, pero igual hay que conocerla. Así a grosso modo, que si la GPT, GOT se ven alteradas, si no tiene buena respuesta al tratamiento, se ve que esto tiene un riesgo mayor. Si es que vemos que está alterada pero tiene buena respuesta, sabemos que es de moderado riesgo. Y si es que no está alterada, es una así de bajo riesgo. Pero la clasificación que hay que saber mejor es que sea ictérica y que sea anictérica. Que ictérica, como dice el nombre, es cuando presenta ictericia, cuando hay un aumento de la bilirrubinemia, y la anictérica, que es la forma más común, es cuando no hay aumento de la bilirrubina. ¿Qué patologías se pueden ver asociadas a la colestasia intrahepática del embarazo? La amenaza de parto prematuro, el parto prematuro y la presencia de meconio en la cavidad uterina. Los diagnósticos diferenciales de la colestasia intrahepática del embarazo en general son patologías hepáticas y patologías relacionadas con la dermatología. Dentro de eso, la hepatitis viral, así que vemos que hay una alza mayor de la GOT, GPT, tenemos que sospechar que puede ser una hepatitis viral. La litiasis de la vía biliar, que se comporta con mayor dolor en el hipocondrio derecho, por ejemplo, nos hace pensar más en una litiasis de la vía biliar que en un cuadro de colestasis intrahepática del embarazo. Infecciones dermatológicas y alergias, en lo cual en común con la colestasia está el prurito, pero que normalmente estas patologías dermatológicas o alergias se ven asociados con lesiones dermatológicas, lo cual no está presente en la colestasia del embarazo. El manejo clínico. ¿Cómo vamos a realizar este manejo clínico? Primero hay que realizar, una vez que se hace el diagnóstico, control semanal ambulatorio. Advertir a la paciente que puede tener contractilidad aumentada, así que si es que comienza con síntomas de contracciones, 2 contracciones en 10 minutos, tiene que consultar en algún servicio de urgencia. Advertirle a la paciente en los controles del embarazo que pueden aumentar su contractilidad, por lo cual tienen que estar atentas y si presentan 2 o más contracciones en 10 minutos, que consulten en un servicio de urgencia. También la percepción de movimientos fetales. Tienen que estar más atentas a sentir los movimientos de la guagüita porque se ve asociado en ocasiones a muertes súbitas que son impredecibles en la colestasia. Así que si en algún momento la mamá no siente que su guagüita se está moviendo normalmente, es mejor que consulte en un servicio de urgencia. La aparición de coluria e ictericia, o sea, que la paciente normalmente está haciendo pipí normal y que de repente el pipí empieza a tomar una coloración oscura. Eso no es normal, significa que los exámenes se pueden estar alterando y por eso se puede estar con coluria. También la acolia, que es cuando las deposiciones son de color blanco, un color claro, también es por alteración de las pruebas hepáticas, en especial de la bilirrubina. Y también la ictericia, que se puede ir presentando, el cual es que vayan viendo la coloración de la piel, que se va poniendo un poco más amarilla, en especial las escleras. Las escleras sirve mucho para ir viendo si es que va cambiando la coloración. Como las escleras normalmente son de color blanco, es más fácil ver ese cambio de blanco a amarillo al cambio de la tez, que muchas veces no se nota cuando se va cambiando en color amarillo, salvo que sea muy notorio. Y también el control viendo cómo va evolucionando el prurito. También, si es que ya presenta más de 32 semanas, sería adecuado realizar los controles, registros basales no estresantes, para ir viendo cómo está la unidad fetoplacentaria. Dentro del tratamiento, para los síntomas, tenemos el uso antihistamínico. El más común para su uso es la clorfenamina.
La clorfenamina se ocupa 4 miligramos cada 8 horas vía oral. También se puede dar cada 12 horas o una vez al día, dependiendo de la cantidad de prurito que presente la paciente. Porque sabemos que también la clorfenamina puede dar un poquito de sueño, lo que igual también va a ayudar en las noches a dormir a las pacientes, que les puede costar dormir un poco más por el prurito. También se ha visto que el uso de talcos mentolados ayuda a disminuir el prurito. Cuando el prurito ya es invalidante y es mucho, se puede dar un sedante para que la paciente pueda dormir y pueda descansar de esta molestia, de esta incomodidad de estar con este prurito. Y lo más común que se da es el diazepam 5 miligramos. El ácido ursodeoxicólico es un medicamento el cual mejora el flujo biliar. Así, con esto, mejora los síntomas y reduce la concentración plasmática de ácidos biliares. Es muy bueno como tratamiento, ya que disminuye los síntomas del prurito. Sin embargo, no tiene evidencia en reducir la morbilidad perinatal. Pero de todas formas se está ocupando, se está utilizando porque tiene buena respuesta clínica a la disminución de los síntomas y a la mejora de parámetros hepáticos cuando estos están alterados. El ácido ursodeoxicólico es de 250 miligramos. Se puede dar, dependiendo de los síntomas, cada 8, cada 6 horas, entre 600 y 1000 miligramos. Lo que tiene en contra este medicamento, que el costo es un poco elevado y que cuesta encontrarlo en las farmacias. No se vende en todas las farmacias, pero sí en el hospital contamos con ácido ursodeoxicólico. Así que, por ejemplo, si usted, bueno, cuando trabajen como matrones, como matronas, por ejemplo, si trabajan en un consultorio y tiene una paciente con síntomas de colestasia, hay que derivarla a la atención ya sea en la urgencia o en el alto riesgo obstétrico, porque bueno, hay que hacerle el seguimiento después en el alto riesgo obstétrico, y ahí se le puede dar los medicamentos, entregar los medicamentos a las pacientes. En algunos consultorios también se cuenta con este medicamento, pero no es tan frecuente. Es más frecuente que se cuente en el hospital. Y lo que finalmente el manejo, que va, como ya dije al principio, es la interrupción del embarazo. Pues no hay que interrumpirlo por esto, pero sí, una vez que se interrumpe el embarazo, se acaba la enfermedad a los 2, 3 días. ¿Cómo planteamos la interrupción del embarazo? Primero tenemos la colestasia, que dijimos que es la presencia de prurito palmo-plantar de predominio nocturno, sin lesiones dermatológicas, que se da por lo menos por una semana. Puede ser ictérico o puede ser anictérico. Cuando es ictérico, tenemos que ver si es que existe alguna patología asociada o si es que no. Si es que no tiene patología asociada, se realiza un control semanal ambulatorio viendo las condiciones que nombramos anteriormente de las pacientes. Presencia de contractilidad uterina, la percepción de movimientos fetales, un registro basal no estresante, ir viendo cómo evoluciona el prurito y si es que presenta algunas características como la coluria o la ictericia o la colia que nos hagan pensar en que las pruebas hepáticas se han ido alterando. Y si tiene alguna patología asociada, hospitalizar según la patología asociada. Si es que esta patología asociada requiere hospitalización solamente. Si es que no requiriera hospitalización, no por el hecho de tener una patología concomitante hay que hospitalizar. Sí hay que hospitalizar según si es que la patología requiere hospitalización. La interrupción en las pacientes con ictericia de la colestasia va a las 36 semanas. Desde las 36 semanas se plantea la interrupción por el hecho de las muertes súbitas que puede presentar los fetos.
en ocasiones, como ya dijimos, muerte súbita e impredecible. Cuando es patología colestasia no ictérica, hay que ver si es que tiene una patología asociada o no. Si es que no, hay que realizar el control semanal ambulatorio y la interrupción va desde las 38 semanas. Hay que inducir el parto. Si es que tiene patología asociada, hospitalizar según la patología asociada, y la interrupción también va a ir entre las 36 a 38 semanas. Va a depender también de qué tipo de patología asociada tiene y si es que esta patología asociada requiere una interrupción previa. Si es que no, se espera hasta las 38 semanas para la interrupción del embarazo. Entonces, lo que hay que tener claro, colestasia ictérica, 36 semanas, interrupción, anictérica, 38 semanas, interrupción. El mismo, bueno, un cuadrito similar, donde se ve, primero se hace el diagnóstico clínico de la colestasia. Se realiza registro basal no estresante o un perfil biofísico semanal. Si tenemos un registro que es reactivo, con un perfil biofísico 10 de 10, a las 38 semanas se interrumpe la colestasia anictérica y a las 36 la colestasia ictérica. En cuanto a la interrupción del embarazo, ¿tenemos contraindicada una inducción? Sí, se va a una cesárea electiva. Si es que no tenemos contraindicada una inducción, evaluamos el BICHOP, como vimos en la clase de inducción, perdón. Si tiene un BICHOP mayor de 6, la inducción con oxitocina. Si es que no, hay que realizar una inducción con otros métodos, no necesariamente con misoprostol. Puede ser una inducción con métodos mecánicos y posteriormente con fármacos. Así que quédense con este cuadrito hasta aquí solamente, porque la inducción puede ser un poco más larga que esas 12 horas, pero siempre viendo cómo va la unidad fetoplacentaria. Siempre hay que estar atento a eso. Eso se realiza con registros basales no estresantes mientras se realice la inducción. Por lo menos en el hospital de Talca, el protocolo de inducción a las pacientes se inicia, porque normalmente no tienen buenas condiciones, se inicia con el balón de Foley, se instala el balón y se van haciendo registros basales no estresantes cada 4 horas para ver las contracciones uterinas que va presentando y también para ver cómo está la unidad fetoplacentaria con el registro basal no estresante. Al pasar las 24 horas se realiza un nuevo tacto para ver cómo está el cuello, las condiciones cervicales. Si es que todavía no tiene condiciones cervicales favorables, se realiza la inducción farmacológica, normalmente con dinoprostora, y se sigue evaluando durante las 24 horas siguientes con registros basales no estresantes cada 4 horas. Así tenemos una adecuada valoración de nuestra unidad fetoplacentaria. Este es el resumen, que más que nada son las mismas cosas que fuimos nombrando. La colestasia intrahepática es una patología colestásica reversible y que está acotada al curso del embarazo. Es una patología obstétrica de la segunda mitad del embarazo y que se da de preferencia en el tercer trimestre, nunca antes de las 20 semanas. Las características son el prurito palmoplantar, el cual va a ser de predominio nocturno, y puede presentar ictericia en tan solo el 10% de los casos, pero hay que estar atento a eso, ¿no? Va apareciendo al final del embarazo. A los 2-3 días de que se termina el embarazo, desaparece la enfermedad. La etiología es desconocida, el diagnóstico es clínico, no precisa realizar pruebas de laboratorio para realizar el diagnóstico, pero igual sí se realizan las pruebas del laboratorio para ir viendo cómo va evolucionando. El manejo hay que vigilar el bienestar fetal con el control del perfil biofísico, un registro basal no estresante semanal y tratamiento sintomático de prurito con antihistamínicos, normalmente la clorfenamina y el ácido ursodeoxicólico. Se inicia el ácido ursodeoxicólico desde que se realiza el diagnóstico de la colestasia intrahepática hasta la interrupción del embarazo.
Si existe una alteración de las pruebas hepáticas, se debe realizar control e ir vigilando una vez ya iniciado el tratamiento. Normalmente las pruebas hepáticas se piden a 72 horas posterior a al inicio del tratamiento. Y finalmente la interrupción es a las 38 semanas en las colestasias anictéricas y a las 36 semanas en las colestasias ictéricas. Lo que tienen que tener claro ustedes es el diagnóstico, cómo se realiza, que el diagnóstico es clínico, los síntomas que ya hemos nombrado en varias ocasiones y que si se les presenta a este paciente con estos síntomas, hay que derivarla para una atención en el poli de alto riesgo obstétrico para hacer un seguimiento más acabado e iniciar el tratamiento con el ácido ursodeoxicólico. Así que eso tienen que tener claro cuáles son los síntomas de esto y realizar una adecuada derivación y se agradecería también si se realiza los exámenes previos para que una vez que lleguen a controlarse, lleguen con los exámenes tomados. E incluso, si es que ustedes pueden hasta evaluar el examen previo para ver con la prontidad por la cual tienen que derivar a los pacientes. Por ejemplo, si una colestasia ictérica, hay que derivarlo más prontamente que, la, que las colestasias anictéricas, porque como sabemos hay que interrumpirlo un poco antes y hay que tratar de mejorar esas pruebas hepáticas con el tratamiento con el ácido ursodeoxicólico. Así que eso con la colestasia del embarazo. Saludos.